tal? Soy José Lancho de Socorro, los saludo de nueva cuenta. Como usted sabe, hemos estado platicando con diversos personajes de la vida pública nacional y del Estado de México. Y en esta ocasión voy a platicar con Elías Rescala Jiménez. Él será el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la próxima 61 legislatura del Estado de México. Elías, pues muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, querido Pepe. Gracias a ti, a tu auditorio también. Muchas gracias. Muchos te identificamos porque has sido un personaje que ha acompañado al gobernador Alfredo del Mazo Maza, ya sea en el ayuntamiento de Huixquilucan cuando fue presidente municipal, e iniciaste como subsecretario general de gobierno con Alfredo del Mazo. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de tu gestión en este gobierno del Estado de México, Elías? Pues mira, yo te diría que, querido Pepe, ha sido un honor estar siempre al lado del hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Es un hombre sensato, es un hombre capaz, es un hombre con un profundo amor al Estado de México, con un profundo amor a su trabajo, y es un hombre muy dedicado, muy responsable, y que todos aquellos que formamos parte de su equipo nos sentimos honrados y pretendemos, digamos, seguir siempre el ejemplo de sus acciones. Me parece que ha sido un honor toda esta trayectoria que hemos tenido con él, y yo en lo particular me siento muy honrado de pertenecer a su equipo. Sin duda alguna, como bien dices, he formado parte de su equipo desde el municipio de Huixquilucan. Comencé como su director jurídico, después ahí fui director jurídico y de administración, y posteriormente secretario del ayuntamiento cerca de 1 año y medio, y el presidente municipal sustituto en su gestión, que para mí pues fue uno de los grandes orgullos. Y bueno, la Subsecretaría General de Gobierno, como tú sabes, y todo el mundo la conoce aquí en el Estado de México, es un área de administración de conflictos, de solución de problemáticas. Es un área muy compleja en donde convergen muchas corrientes sociales, muchas corrientes políticas, y que de suyo ya implica un reto ser subsecretario general de gobierno. Es la subsecretaría del Estado más grande, que tiene 5 subsecretarios a su mando, y pues entre todas las regiones del Estado de México, los subsecretarios, etcétera, pues bueno, se van dando problemáticas locales. Como tú bien sabes, el Estado de México no es un estado homogéneo, es un estado muy diverso. Entonces, esa diversidad presenta una complejidad, y la propia sociedad tiene su complejidad y su forma de atender los problemas, ¿no? Y me parece que este fue un gran reto que nosotros tuvimos a bien sacar adelante, lo puedo decir así, dentro de la subsecretaría. Hay que decir que este gobierno inició en un momento en el que se encontraron con un sismo, después vino el tema de la pandemia, vino un proceso electoral que pues no fue favorable para el PRI, con una hegemonía de Morena. Obviamente el subsecretario de Gobierno, estamos diciendo que es un área muy importante, que depende de la Secretaría General de Gobierno, pues el órgano de la política interna del Estado. ¿Cómo vivieron estos episodios, Elías? Un sismo que pues afectó al Estado de México y otras entidades del país, y bueno, pues los desubicó porque iban entrando. Mira, Pepe, me gusta mucho que lo señales porque poca gente lo recuerda. A los 4 días de tomar protesta el gobernador, o tomar posesión del gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo, se presentó un sismo. Un sismo que sin duda alguna cimbró parte de la Ciudad de México, pero el epicentro se dio en Morelos, y se vieron afectadas fundamentalmente los municipios aledaños a Morelos. Y presentamos, ahora sí, te puedo decir así coloquialmente, no sentimos lo duro sino lo tupido. Claro. Es decir, nosotros nos costó mucho trabajo desplazarnos en territorio, contabilizando los daños a las escuelas, contabilizando los daños a las iglesias, contabilizando los daños a los inmuebles y las propiedades de las personas que se habían visto afectadas. Entonces, a mí me parece que este fue uno de los primeros retos que hubo que sacar adelante. Digamos que no cualquier gobierno inicia con un evento así, y la verdad es que el gobierno del gobernador del Mazo tuvo los arrestos para sacar adelante esa situación, y tuvimos la capacidad de salir adelante.
Entra en funciones el gobernador el 16 de septiembre, el 15 de septiembre sale el grito con donde tradicionalmente están los dos gobernadores, el saliente y el entrante, el 16 empiezas a tomar el gobierno y el 19 de septiembre viene ese sismo que es a finales del año 2017. Luego, Elías, viene el 2018, un proceso electoral en el que a nivel nacional, pues Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador ganan la presidencia de la República y en estados priistas como el Estado de México, pues se da una hegemonía, un triunfo de Morena con mayoría en el Congreso local y a ti te toca verlo pues desde la Subsecretaría General de Gobierno, que mucho tiene que ver con la relación con los partidos políticos. De entrada, Elías, ¿se esperaba en ese resultado en el 18? En un principio no, conforme fue avanzando la campaña electoral, nos dimos cuenta que había un avance significativo de Morena y pues bueno, esto se reflejó al final de cuentas en la conformación de la Cámara, que tuvimos a bien transitar con ella 3 años, ¿no? Y yo te diría otra cosa, me parece que el gobernador ha actuado en todo este tiempo como un estadista, viendo por los mexiquenses, implica tener una buena relación con el gobierno de la República y una muy buena relación con el Congreso local. En este camino es en el que hemos ido andando en estos 3 años y me parece que ha sido un actuar responsable y un actuar sensato y en la conformación de acuerdos en función de ver por las familias mexiquenses. Ahí iniciaste, tuviste que ver con la relación con el coordinador parlamentario Maurilio Hernández, con la gente de Morena, con los principales liderazgos políticos como secretario de gobierno. Por supuesto que la relación la llevaba fundamentalmente el secretario, ¿Sí? Y yo siempre he sido muy respetuoso de las formas y por supuesto de los cargos, pero sin duda me tocó ver algunos asuntos no solamente con Maurilio, sino con otras fracciones políticas, otras fracciones representadas dentro del Congreso. Luego sigue avanzando el calendario, Elías, y en el 2020 pues viene una pandemia con el tema del coronavirus, del cual pues también fuiste afectado. Acuérdate que platicamos por teléfono cuando diste a conocer que resultaste positivo. Eso también va consolidando tu formación dentro del gobierno, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, a ver, la pandemia es otro de los eventos que marcan, digamos, este sexenio y además marcan de manera positiva el actuar del gobernador del gobernador y del gobierno al saber actuar y al saber responderle a la gente adecuadamente dentro de un escenario complicado, por así decirlo. Se presenta un reto y se resuelve adecuadamente. Entonces, lo que estás mencionando me parece muy importante porque hemos salido avante dentro del gobierno en las situaciones más complejas que se han presentado y que no es usual que los gobiernos tengan ese tipo de eventos durante un sexenio y más, pues bueno, eventos que sean consecutivos, ¿no? En los momentos en donde hay un gran reto, el gobierno del Estado de México y el gobernador han sacado la casta en favor de los mexiquenses. Y me parece que sí fue cómo se fue resolviendo el problema de la pandemia, fue un gran acierto por parte del gobierno. Y bueno, pues yo estaba ahí en la subsecretaría y me tocó colaborar en la parte sustantiva, en lo que yo pudiera hacer. Fundamentalmente llevó los esfuerzos de este reto la Secretaría de Salud junto con el gobernador, que estuvo todo el tiempo pendiente, teniendo reuniones, lo tengo que decir, teniendo reuniones diarias con su Consejo de Salud, etcétera, para poder sacar avante el tema de la pandemia, el tema del abasto de medicamentos, el tema de capacidad hospitalaria, y creo que todo eso se manejó de una manera muy acertada. Ahora, aun cuando había una crisis de salud en el país y en el mundo, pues también avanzaba el tema político electoral. Ya algunos te mencionaban que Elías Rescale, el hombre cercano al gobernador, va a ser diputado, y te vislumbraban incluso como coordinador parlamentario. Inicia 2021, se definen las candidaturas y resulta que pues tu partido, el PRI, te postula como candidato de representación proporcional a diputado local. ¿Ya te esperabas esta posición, Elías? Por supuesto que no me la esperaba, pero para mí es un gran orgullo poder representar a mi partido y poder ir a la tribuna a la máxima tribuna del Estado a representar a los mexiquenses, en donde pues realmente hemos recorrido todo el Estado y hemos ido recogiendo las necesidades principales de los mexiquenses, y a mí me parece que esto nutre a un político para poder ayudarles a esa gente que tiene esas necesidades y llevarlas
y desde esa tribuna llevarlas a buen cauce y poderle dar soluciones a la gente, que es lo que más requiere. ¿Y cómo observaste la coalición con el PAN y el PRD que pues ya se venía manejando a nivel nacional, pues se venía impulsando por parte de las tres dirigencias, pero en el Estado también al principio reconocerás que hubo cierta resistencia, había opiniones que decían, no, pues como el PAN iba con el PRI, incluso los perristas decían, no, pues el PRI siempre ha sido nuestro adversario político. ¿Cómo te vas imaginando que vas a hacer campaña con los Mira, partidos juntos? está muy acertado lo que tú dices. La propia construcción de la alianza fue complicada, porque más allá de que los liderazgos, los líderes se puedan poner de acuerdo en agenda, en formas de hacer las cosas, en algún tipo de gira, de campaña, etcétera, pues como tú bien sabes y tú lo has mencionado, la gente abajo, los líderes locales, son recelosos de su territorio, uno, y dos, pues siempre han tenido esa confrontación entre PRI, PAN, incluso el PRD en algunos momentos, dentro de sus propias demarcaciones. Y a mí me parece que en este sentido fue complejo armar la alianza. ¿Cuál es el mensaje que tuvimos que mandar de arriba hacia abajo? Digamos, y en esto lo hizo muy bien la presidenta del partido. Mandar el mensaje de que hay un interés común. Okay. Y el interés común era generar una estabilidad, que no hubiera, digamos, un partido hegemónico. Y en este sentido, hablando de la Cámara, y en este sentido creo que nos llegamos a unir en un interés común, que era esta, digamos, coalición, ¿sí? Aunque muchas veces pues, fuimos adversarios, logramos zanjar nuestras diferencias y encontrar nuestras coincidencias, y en ese sentido fuimos caminando en un mismo sentido, en una misma campaña, en una gran parte del Estado, porque claro, debo decir que en otra pues no fue lo mismo, y el PRI fue solo, encontrando también muy buenos resultados. Elías, pero durante el desarrollo de esta campaña proselitista, por un lado para elegir diputados federales y por otro para elegir miembros de los ayuntamientos y diputados locales, vi que acompañaste incluso quizás a todos los candidatos a estos cargos de representación personal, te vi recorriendo el Estado. ¿Cómo encontraste el Estado de México, Elías? ¿Cómo lo observaste? Mira, ojalá hubiera podido ir a todos, porque realmente eso es lo que me hubiera gustado. La campaña es corta y en realidad creo que eso hubiera sido, como bien te digo, las campañas nutren al político, le permiten estar muy cerca de la gente, y estando cerca de la gente uno puede percibir sus necesidades. Y me parece que eso es lo que hoy nos ha invitado a los diputados del PRI a cumplir con nuestro deber, ¿no? De ir y regresar a los distritos, claro, regresar a cumplirle a la gente y a seguir recogiendo las necesidades de la gente. En función de que nosotros estemos cerca de la gente, vamos a tener mejores resultados, no debemos abandonarlos. Pero si bien es cierto que quizás no los 125 municipios, estuviste en las diferentes regiones, quizás en algunas días en el oriente, sin duda todas las regiones, en el norte, eso sí, en el surte. ¿Cómo encontraste el priismo, Elías? ¿Qué te comentó el priismo? ¿Cómo te recibió? Mira, el prismo y el prismo mexiquense, yo te podría decir que el PRI mexiquense es el corazón del PRI de México. Okay. ¿No? Y en ese sentido, el PRI del Estado de México está muy vivo. Me encontré un PRI renaciente, un PRI con mucha valentía, con mucha capacidad, con muchas ganas de lograr objetivos. Me encontré un PRI muy vivo. Y eso la verdad es que pues, después de lo que tuvimos en el 2018, nos llena de alegría y nos llena de grandes esperanzas para el futuro, poderle seguir cumpliendo a los mexiquenses y darle las respuestas que ellos necesitan. Elías, sabemos que los gobernadores, y en este caso, si hablamos del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, los gobernadores gobiernan para todos, obviamente no gobiernan pensando en un partido político en específico, sino en función de todo el Estado, pero tú lo conoces bien. ¿Crees que estás satisfecho con los resultados que se obtuvieron el 6 de junio? Es un reflejo, primeramente, ¿no? Yo te diría dos cosas, Pepe. Los resultados del 6 de junio son resultados de un buen gobierno por parte del gobernador. Eso es lo principal, porque la acción del gobernador se refleja en la confianza de la gente en las urnas. Eso es lo primero. Y me parece que la Cámara refleja lo que hoy es el Estado de México, que es un Estado de México ya no con tantas diferencias, es un Estado
muy unido. ¿Y por qué te lo digo así? Porque a pesar de que podría pensarse que hay buenos y malos, dos fracciones, liberales, conservadores, etcétera, me parece que más allá, el mandato de la sociedad es que nos están mandando a ponernos de acuerdo. Claro. ¿Sí? A que, a pesar de que somos diferentes, nos están mandando a ese recinto a ponernos de acuerdo y a sacar los temas que más le preocupan a los mexiquenses y al Estado de México. Eso es lo fundamental. Ese es el mensaje que nos manda la sociedad. No es un mensaje de división. A los políticos nos pagan para ponernos de acuerdo y resolver las necesidades de la gente. No para estarnos peleando, no para encontrar nuestras diferencias, sino para encontrar las convergencias y resolver los problemas a la gente. Yo te pongo un ejemplo. El trabajador, el obrero, el médico, la enfermera, que están todo el día trabajando, no le interesa que nosotros estemos peleando y chocando todo el tiempo. Le interesa, pues, que sus condiciones de vida mejoren, que el empleo mejore, que su salario mejore, que su seguridad mejore, que sus calles mejoren. Y por esto el PRI está bien comprometido para regresar a sus distritos los diputados y para cumplirle a los mexiquenses. Me parece muy importante también la labor de los presidentes municipales, que si quieres entramos después. En esa postura de acuerdos, hace algunos días hubo una reunión ya en Huixquilucan donde definieron ustedes como bancada del PRI, la bancada del PAN, que estará encabezada por Enrique Vargas del Villar, y la del PRD, que estará dirigida por Omar Ortega Álvarez, en que este bloque legislativo va a ser una realidad en la 61 legislatura del Estado de México, que inicia periodo este 5 de septiembre. A partir de ahí habrá que construir acuerdos con el otro bloque legislativo de Juntos Haremos Historia, que pues obviamente integran Morena, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza. ¿Se puede construir acuerdos, pero también siendo oposición, Elías? A ver, qué bueno que lo señalas, Pepe, porque es bien importante puntualizar en esto. Yo ni siquiera le llamaría bloques. Okay. Nosotros nos reunimos con nuestros aliados electorales por una cuestión de, como lo hemos manejado, como lo he venido manejando, de cuál será la directriz que la bancada del PRI, el grupo parlamentario del PRI, va a estar funcionando en la Cámara. Y esto es, nosotros vamos a construir los acuerdos en favor de los mexiquenses. ¿Con quién? Con todas y cada una de las fuerzas políticas que sea necesario para sacar el beneficio a los mexiquenses. Si nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con Morena para en beneficio de los mexiquenses, lo vamos a hacer. Con nuestros coaligados electorales, ni se diga, Pepe. Hay una agenda legislativa ya plasmada en papel, en alguna proyección, porque, bueno, Enrique Vargas del Villar, el coordinador del PAN, ha dicho que entre las prioridades, bueno, ellos ya regresar el programa de apoyo comunitario, el PAC, que es importante para los diputados, y ha hablado también del tema de revisión de entes como el órgano superior de fiscalización del Estado de México, así como en materia de salud. ¿Realmente sí hay una agenda ya legislativa en ese sentido? Nosotros tenemos una agenda legislativa constructiva, Pepe. Mira, en la reunión plenaria que tuvimos en días pasados, los diputados, muy activamente, los diputados del PRI, presentaron 150 propuestas de iniciativa. Es decir, un programa muy copioso. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando en perfeccionar, en revisar las propuestas de los diputados. Unas, como sabrás, tienen impacto presupuestal, otras no, otras son, digamos, de otro tipo, pero estamos revisándolas adecuadamente, estamos dándole el enfoque jurídico, el enfoque económico que deben de llevar, y en función de esto vamos trabajando en 10 ejes torales, que me parece que abarcan la mayoría de los asuntos que le interesan a la sociedad. Yo te diría, principalmente vamos a apoyar las propuestas y las iniciativas del Ejecutivo, del gobernador del Mazo, ¿sí? Fortaleciendo las políticas públicas que él ha impulsado desde el gobierno ejecutivo. Ese es uno de nuestros principales temas.
haya reunión con los grupos parlamentarios de Morena, quizá del Partido del Trabajo, de una alianza que forman, quizá, si no el llamado bloque, de una corriente distinta, porque viene la definición de la Junta de Coordinación Política, que es un tema muy importante, y también a la par siempre se desarrolla y se acuerda quién va a presidir la mesa directiva, que a diferencia del Congreso de la Unión, aquí es por periodo legislativo y no por año legislativo. Pues ha habido pláticas informales con todos, no lo puedo negar, ha habido pláticas informales con todos sin ninguna definición. En días próximos nos vamos a estar reuniendo todos los coordinadores, fundamentalmente para ver el asunto protocolario de la instalación de la Cámara, y sin duda estaremos tocando el tema de la mesa directiva. Para ir finalizando la conversación, Elías, que te agradezco mucho, entonces, asuntos como el PAC sí deben de revisarse, si es necesario tener un programa de apoyo comunitario por el caso de los diputados locales. Ese era un buen programa, pero no era el único, y me parece que hay que revisar todos los programas que puedan beneficiar de esa manera directa e indirecta a la sociedad mexiquense. Eso sí te lo puedo decir, y ahí es donde vamos a estar poniendo el ojo los priistas. Elías, quizás es un tema que a lo mejor no gusta mucho tocar, pero tiene que ver con el tema político. Estás en una posición importante, eres considerado una persona muy cercana al gobernador, vas a tener la oportunidad de coordinar a los diputados locales del PRI, quizá en algún momento vas a ser presidente de la Junta de Coordinación Política, y esto tú sabes que a los mexiquenses priistas les encanta hacer análisis político electoral y también les gusta el futurismo político. ¿A qué voy? Hay diversos actores que te colocan junto a otros aspirantes como una opción viable para el 2023. ¿Tú te observas, te reconoces en esa condición? Mira, Pepe, yo primero que nada te quiero decir dos cosas. Lo primero es, sé que hay ya en el ambiente este futurismo político por parte de algunos actores políticos. Lo primero es, tenemos que ser muy respetuosos de la ley electoral, todos y cada uno de nosotros, y muy responsables. Y sí creo que los órganos electorales deben de estar pues, vigilantes de ello, ¿de acuerdo? Y segundo, como tú bien dijiste, tú le pusiste la palabra, es futurismo político. A mí me parece que hoy venimos de una elección y lo que más nos importa ahorita es cumplirle a los mexiquenses. Si nosotros no nos dedicamos a trabajar por los mexiquenses, a ver por sus necesidades, yo te ponía un ejemplo hace rato, que a la enfermera, al trabajador o al obrero, no le importa el tema de futurismo político, no le importa el tema de las contradicciones que podamos tener entre los grupos políticos, les importa la mejoría en su calidad de vida. Claro. Y en función de esto, yo te diría que tenemos que poner todos y cada uno de los esfuerzos diarios para seguir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos todavía mucho tiempo por trabajar y tenemos muchos retos que resolver. ¿Le hace daño al PRI entonces estar hablando de aspirantes al 2023, Elías, crees? Yo no lo llamaría que le hace daño, pero a mí me parece que en el priismo tenemos nuestros tiempos. Y por el otro lado, te diría que nos tenemos que poner a trabajar, porque la gente nos dio la confianza, porque nos quiere trabajando. ¿Ok? Entonces, en función de que nosotros demos resultados, vamos a ser mejores y la gente nos va a tener más confianza. Elías, te agradezco mucho la conversación. Vamos a estar al pendiente del inicio de este periodo de sesiones en la 61 legislatura local y obviamente espero que sigamos conversando en el futuro próximo en el Estado de México. ¿Te parece? Me parece. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a tu auditorio y muchas gracias por la conversación que fue muy, muy grata. Y los invito a que nos sigan en nuestra próxima conversación aquí en Política en Corto. Hasta la próxima.